Me acuerdo que me levantaba 2, 3 de la mañana a meterme en la regadera con agua helada porque era lo único que me calmaba. Wow. ¿El dolor? Los dolores de cabeza. Estamos acostumbrados a que nos digan, ¿tienes dolores de cabeza frecuentes? Tómate esta pastilla. Pero ¿por qué tienes dolor de cabeza? El insomnio. Yo siempre decía, es que yo soy más nocturna. Ajá. Pero no. ¿Tú sentías que sí había este mensaje de algo está mal, tienes que revisar? Siempre. Ya llegamos y la doctora tenía sus ojos como llorosos. Wow. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. Yo sé que algo me está pasando, pero prefiero no saber. Dices que tus riñones están fallando. Bienvenidos a Ser Más Humanos. En esta ocasión presentamos el tema Salud Emocional en medio de la enfermedad. Pues Ana, bienvenida a este podcast Ser Más Humanos. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, pues a ti. Es un placer poder estar platicando más de lo que ya platicamos. Sí. Pero es muy padre poder compartir de alguna forma mi proceso y que también pueda ser de ayuda para otros. Claro, sí, definitivamente. Pensé en ti para el podcast porque pues creo que hay mucha necesidad de conciencia alrededor de esta área, no solamente de la insuficiencia renal, pero pues también de las enfermedades, de cómo las enfrentamos, porque aquí en México esta cuestión de educarnos en cuanto a prevenir enfermedades no existe. El sistema médico también es todo un rollo lidiar con el sistema médico. La donación, digo, tú tendrás estadísticas, pero la donación de órganos no sé en qué nivel ande. Muy baja en México. Pero bueno, nos conocemos hace 16 años, creo. Te he acompañado a veces cerca, a veces lejos en todo este proceso, pero creo que lo has vivido de una forma muy consciente. Entonces creo que también pues hay un aspecto muy importante de la salud física que es la salud mental, y creo que tanto las emociones no gestionadas nos pueden causar o nos pueden aportar a enfermedades físicas, pero también estar enfermos pues afecta directamente nuestra salud mental. Sí. O sea, si esta semana a mi esposo le dio dengue, y pues vi cómo su salud mental estaba muy afectada, o sea, de sentirse tan mal, estaba ansioso, estaba deprimido, lloraba, y es algo de unos días, ¿no? Ahora, cuestiones crónicas, como es la tuya, pues claro que hay que cuidar esa parte de lo emocional. Entonces, pues me gustaría darte este espacio, Ana, para que nos platiques cómo ha sido tu proceso, que nos eduques un poco acerca de la insuficiencia renal, los consejos que tú puedas dar a la gente. Sí. También me gustaría platicar, digo, ya te iré haciendo preguntas, pero cómo los que estamos alrededor de una persona con una enfermedad crónica, ¿qué ayuda? O sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué no ayuda? Sí. ¿Qué empeora a veces las situaciones? Porque pues nadie, no estamos preparados para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que, digo, yo sé que tú y tu familia han ido aprendiendo sobre el camino, sí. Pero pues bueno, creo que es muy valioso todo lo que tú has vivido, lo que has aprendido, y pues me gustaría que más personas lo conocieran y lo escucharan. Gracias, sí. Sí. Pues ha sido todo un reto. Ha sido un proceso de casi 5 años. En el 2019, marzo del 2019 es que me diagnostican. Ok. Pero previo a eso, había muchos síntomas que yo no... Sí lo sentía, sí sabía que algo estaba pasando, pero no quería hacer conciencia. Okay. Recuerdo que mi mamá me decía, vamos al doctor, a que sacarte unos estudios, y yo lo pospuse. No sé si ya mi cuerpo, yo creo que sí. ¿Estaba adaptado? Que yo decía, no. Si yo voy, me voy a enterar de algo que no quiero escuchar. Y lo pospuse. Yo creo que de unos 8 o 10 años. Wow. Fue que pospuse eso. Okay. Y mi cuerpo se adaptó
a esos síntomas. Wow, pensé que ibas a decir unos meses que lo pospusiste. No. O sea, tus síntomas empezaron de mucho tiempo antes. Yo creo que desde que tenía 19 años. Ok. Fue que yo empecé a tener dolores de espalda baja. Uh-huh. Había días que me sentía muy cansada. Uh-huh. No dormía, tenía problemas de insomnio. Uh-huh. Pero a nadie se lo decía. O sea, son síntomas que tú lidiabas con ellos. Lidié yo sola. Y siempre hubo este miedo de ir al doctor y decía, no, me voy a enterar de algo que no quiero, mejor así. Okay. Pero llegó el momento donde ya, yo creo que mi cuerpo dijo, ya no te me puedes esconder. Sí, ya no se puede. Uh-huh. Y empecé con un proceso de tener presiones altas, uh-huh. La presión arterial alta. Uh-huh. Casi siempre manejaba presiones bajas. Entonces, en una de esas que me enfermé de la garganta, no fui ni al seguro ni nada. Fui a un consultorio ¿De farmacia? De farmacia. Y yo creo que ahí sí fue un milagro. Que el doctor me dijera, oye, te voy a checar tu presión. Me la checa y yo ese día traía 140/100, okay. Más o menos. Uh-huh. Y ella me dice, ¿no te sientes mal? Y yo, no, pues la infección. Dice, la semana que vengas, me recuerdas para tomarte otra vez la presión. Bueno, meses antes de eso, yo estaba teniendo dolores de cabeza muy fuertes. Uh-huh. Y más en las noches. En ese tiempo vivía sola. Me acuerdo que me levantaba 2, 3 de la mañana a meterme en la regadera con agua helada porque era lo único que me calmaba. Wow. ¿El dolor? Los dolores de cabeza. Pero pues obviamente vivía sola. Si visitaba a mi mamá yo decía, pues no lo voy a contar porque uh-huh. Para no preocuparla. Cosas así. Uh-huh. Entonces esos dolores empezaron a crecer. Entonces ya me dicen lo de la presión. Pasó una semana y me da un dolor de cabeza horrible. Y dije, va a ser la infección. Uh-huh. De garganta no me está haciendo. Ya fui al doctor, que usualmente no hago eso. Uh-huh. Nunca voy a la revisión. Uh-huh. Pero esta vez sí fui porque yo dije, no, este dolor no está bien. Ya me dice, no, tu infección está bien. Le dije, es que ¿sabe qué? Traigo un dolor de cabeza desde ayer. Ya me dice, a ver tu presión. Y traía ese día, todavía me acuerdo, 160, 110. Lo normal, más arriba. En un paciente es 120, 80. 80, sí. Y ella me dice, ¿tienes seguro? Sí. ¿Sabes qué? ¿Vives sola? Sí. Yo te recomiendo que no pases esta noche sola. Wow. Y te vayas a urgencias. Y ya le dije, ¿pero por qué? Dice, necesitan bajarte la presión porque si no, no sabemos si pases la noche. Wow. Entonces ya como que ahí fue el primer golpe de así. Golpe de ¿qué está pasando? Sí. Sinceramente pensé que era algo del corazón. Ajá. Yo dije, ay, mi corazón está mal. Uh-huh. Me acuerdo que le hablé a mi mamá, le dije, así están las cosas. Tengo que ir a urgencias. Paso por ti y nos vamos. Pues ya nos fuimos y bueno, de ahí empezó todo un proceso de diagnósticos, de análisis. Ahí me dijeron que tenía un soplo en el corazón. Y yo dije, sí, yo sabía que tenía algo. Ya después, creo que una de las cosas que más estaba agradecida es de las personas que siempre han estado ahí. Uh-huh. Y una de ellas es una amiga de mi mamá, que me vio y me dijo, no, te voy a conseguir una cita con un cardiólogo. Uh-huh. Él ya trabaja en el Hospital Civil Nuevo. Pues ya creo que es de los pocos doctores o médicos que tenían este sentido humano. Uh-huh. Me hizo un montón de estudios y todo. Y recuerdo que ya 2 o 3 días después yo estaba trabajando y mi mamá me habla. Y ella me dice, ¿sabes qué? La doctora quiere verte, pero que no vayas sola. Y yo, pues saliendo. No, ya.
Y pues ya agarré mis cosas, me quedé de ver un punto con mi mamá. Ya llegamos y la doctora tenía sus ojos como llorosos. Wow. Y yo así, pues, ¿qué está pasando, no? Y ella me dice, al principio ella creyó que era algo de la tiroides. Para eso me hicieron electros, todo mi corazón estaba bien. Entonces después fue como la tiroides. Y ella ese día me dice, ay, ¿cómo me gustaría haber dicho que es tu tiroides? Pero necesitas buscar a un nefrólogo. Y yo, ¿y eso qué es? O sea, nombres nuevos que ni por aquí sabías. Sí. Y yo, ¿pero qué es eso? Dices que tus riñones están fallando. Y necesitamos saber a qué se debe. ¿A qué nivel? Me acuerdo que nos salimos del hospital y fue así como, ok, pues hay que buscar un nefrólogo. Le hablamos a mis hermanos. Mi hermana la mayor empezó a buscar por un contacto de ella que es trasplantado. Le recomendó una doctora. Fuimos, me hizo una cantidad de estudios y ya, pues fue ese día cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Dice, pues son tus riñones. Tus riñones, el tamaño de los riñones en un adulto a mi edad es de 10 a 12 centímetros aproximadamente. Los míos miden 5.3 y 5.6. O sea, la mitad de la mitad de lo más probable, porque en este caso no se me pudo hacer biopsia, porque como ya están muy chiquitos y aparte ya están muy cicatrizados por tanto trabajo, pues era muy riesgoso hacer una biopsia para encontrarlos. Entonces el primer diagnóstico es que no se desarrollaron. Y hay muchas porqués. Una, porque cuando nací muy de bajo peso. Puede ser eso. Otra puede ser una vacuna que solo en México nos ponen. Y en México es muy grande el porcentaje de pacientes renales. Sí. Y más lo que es el Bajío. Justo mi esposo, él es extranjero y él me decía, nunca había escuchado de tantos casos de insuficiencia renal como aquí en México. O sea, dice que en Brasil conoce uno y en lo que lleva aquí 8 años que lleva aquí, ha escuchado de tal vez unos 12 casos así a nuestro alrededor. Entonces es muy, es muy alto. ¿Y en Jalisco? ¿Y cuál vacuna es? Fíjate que no sé exactamente. No sé la que nos deja la marca aquí. Esa sí la ponen en otros lados, ¿no? Sí. Voy a investigar. Sí, investiga. De hecho, ya después te llenas de tantos doctores, pero hay una doctora, una nefróloga aquí en Guadalajara que tiene ese estudio. De que ella coincide que pacientes que nacieron entre el 86 y el 90 son más propensos a tener insuficiencia. Y ahora que yo estoy conviviendo con pacientes, somos pacientes muy jóvenes. Son del mismo rango de edades. O sea que empezaron a diagnosticarse, no sé, 25, 30 años, y que quizás ahorita tienen mi edad. Pero sí es muy grande. Wow. Otra de las opciones, o puede ser de las causas más bien, es el agua. Porque el agua a nivel Jalisco o en el Bajío está muy contaminada. Sí, y tiene mucho, como dicen, agua muy pesada, ¿no? Sí. O sea, como con muchos minerales. Sí. Por ejemplo, toda la zona del Salto, toda esa zona. Ahí sí está contaminado. Muy contaminado. Y hay mucha cantidad de pacientes renales en esa zona. Wow. Entonces son muchas cosas. Y yo había escuchado también, no sé si es un factor que pueda causar eso, pero por ejemplo una infección no tratada, o sea, causa como cicatrización, ¿no? Eso es otra cosa. Por ejemplo, yo de niña padecía mucho de las anginas. Nunca me dio mi mamá medicina alópata, porque esa es otra cosa. Siempre fue medicina de homeopatía, pero siempre tuve infecciones. Entonces el riñón
es un filtro. Sí, igual entonces, que las anginas también. El filtro, o sea, todas las infecciones, en cierta manera, caen en el riñón, y va filtrando lo malo. Entonces, en mi caso también yo padecí mucho de eso. Okay. Ya después de más grande, en mis famosos dolores de espalda, como yo, lo que fue en la primaria y secundaria, hice mucho deporte, pues tuve muchas caídas. Entonces yo decía, bueno, la caída, es la lesión muscular. Ajá. Entonces llegué a tomar muchos analgésicos. Entonces también los analgésicos son muy dañinos al cuerpo. Y más cuando te los automedicas. Entonces, yo creo que en mi caso fue el cúmulo de muchas cosas físicas, sí, pero también emocionales. Una de las cosas que dice la medicina es que el miedo, el abandono, tiene mucho que ver con los riñones. Con los riñones. Entonces, yo tengo una historia detrás de eso. Que cuando yo empecé a estudiar o a buscar, yo dije, no, me hizo mucha conciencia. Pero bueno, cuando pasa el diagnóstico, fue estar en blanco. O sea, en la escuela no te preparan. No, claro. Para lidiar con algo así. No te dicen, oye, puede ser que te dé esta enfermedad. No. Fueron nombres, medicamentos, especialistas nuevos para nosotros. Y que además no puedes así como decir, me tomo una pausa y espérenme tantito, ¿no? O sea, es así de que te tienes que hacer estudios, sí, tienes que revisarte porque es urgente. Sí, en mi caso, eso es lo que pasa con la insuficiencia, que es una enfermedad muy silenciosa. De hecho, se les conoce como la enfermedad silenciosa. Okay. Porque sus síntomas casi siempre o no son muy notorios o se confunden con otros síntomas. O son cosas también que hemos normalizado, ¿no? Sí. Y yo es lo que siempre digo, no normalicemos los dolores de cabeza, o sea, es algo que yo uso muy común con mis pacientes que les digo, este síntoma emocional, esta emoción que sientes recurrentemente o este mal hábito es un síntoma de algo más. Sí. ¿No? Y yo les digo, es que estamos acostumbrados a que nos digan, ¿tienes dolores de cabeza frecuentes? Tómate esta pastilla. Pero ¿por qué tienes dolor de cabeza? ¿Estás deshidratado? ¿Tienes una infección? ¿No estás durmiendo bien? Pueden ser un montón de cosas que no es normal vivir con dolores de cabeza, con migrañas, con síntomas gástricos, con insomnio. O sea, eso es normal, es común, pero no es normal. Exacto, por ejemplo, el insomnio, yo siempre decía, es que yo soy más nocturna. Pero no. O sea, y ahora que lo pienso digo, no, pues ¿cuál nocturna? Ahora te duermes a las 9. Ahora 9:30, ya no me busquen. Pero son síntomas que te acostumbras. Que tú dices, bueno, con una pastillita lo calmas y ya. Entonces, creo que en mi caso fue mucho eso. Muchos síntomas. Una por el miedo a escuchar algo que no vas a saber. Querías, sí. Oye, Ana, y en ese miedo había también, por ejemplo, o sea, obviamente enfrentar algo desconocido, a que me digan que algo mal, que hay algo muy malo conmigo, pero pasaba por tu mente como el miedo a, por ejemplo, en este caso, en esa etapa, a preocupar a tu familia, a ser una carga para los demás, el miedo a la muerte, o sea, ¿esas cosas eran factores o de inicio solamente era el miedo a un mal diagnóstico? Fíjate más bien a un diagnóstico. Yo creo que el principal era a un diagnóstico. Ok. O sea, yo decía, yo sé que algo me está pasando, pero prefiero no saber. Y a lo mejor voy a ser más feliz así, ¿no? Ignorando. Sí. Otra cosa yo decía, ¿cómo voy a hacer que mi mamá cargue con esto? O sea, para mí, y sinceramente todavía es algo que me cuesta mucho. Más cuando he estado en hospital, ha sido muy difícil el tema mi mamá. Era eso, era mi miedo a que mi vida va a cambiar. Claro. Y no quiero. Sí.
sea, me va a impedir hacer cosas. Hacer cosas. O sea, no querías tener que cambiar tu estilo de vida, tus hábitos. Sí, o sea, el miedo a salir de tu zona de comodidad, a hacer cambios. Sí. Entonces, por eso rehuía mucho hasta que... Okay. Pero tu intuición te decía, Ana, o sea, ¿tú sentías que sí había este mensaje de algo está mal, tienes que revisar? Siempre. Ok. Siempre, o sea, te digo, de los 10 años atrás del diagnóstico, siempre hubo ahí una alerta, una voz, como quieras, que yo decía no. O sea, a mí cada vez que me decían, vamos al doctor, yo decía no. Siempre ponía un pretexto. Ok. Me decían, hazte estudios de sangre. No. No. Hasta que ya mi cuerpo dijo, pues sí, ya no podemos. Claro. Entonces, fue muy difícil. Sientes que se te viene todo abajo. Claro. O sea, sí, pues es que todos tus planes, lo que visualizabas hacia el frente, lo que estás haciendo ahorita. Sí, yo conocía muy poco, si es que nada, de la enfermedad. Pero sabía que era difícil. Entonces, empecé un proceso de por qué a mí. Fue ponerme en una etapa de decir, yo he hecho cosas buenas. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? No lo merezco. Ajá. Yo le reclamé muchas cosas a Dios. Como mira, hice esto, ayudé aquí, ayudé allá. ¿Y por qué? ¿Por qué se me regresa? Sí, de hecho en ese tiempo ya tenías un tiempo trabajando en un proyecto social con los indígenas de Nayarit y todo esto, ¿no? Eso fue otra cosa porque, pues en primera el hecho de decir, mira todo lo que he hecho. Ajá. Y casi es como, con esto me estás pagando. Pagando, sí. Entonces fue mucho reprochar, pero también fue después reprocharme. A ti mismo. El no haber escuchado a mi cuerpo. Ok. Y de haber dicho, si yo hace 1, 2, 5, 10 años haya ido, quizás la enfermedad ya estaba. Ajá. Pero quizás la historia sería diferente. Entonces, entrar a un proceso de perdonarme, claro, fue muy difícil. Primero la aceptación, ¿no? Digo, y es más fácil primero culpar al mundo y la injusticia y todo, y luego ver nuestra responsabilidad. Sí, ya cuando me vi a mí, fue lo más difícil. Claro. Me recriminé mucho. Sí, yo creo que nos queremos dar de topes en la... Sí, porque yo decía, si aquella vez, si no me haya enfocado en otras personas y no en mí, porque creo que por mucho tiempo hice eso. Me enfoqué en mis proyectos, en ayudar. Y no digo que está mal. No. Pero no te tienes que olvidar de ti. No te tienes que descuidar, ¿no? Exacto. Entonces yo me descuidé muchísimo. Y perdonarme eso fue un proceso. Me acuerdo que en ese tiempo estuviste en terapia, ¿no? O sea, sí. ¿fue algo de lo que trabajaste en terapia en ese tiempo? Sí, tanto mi familia, tú que me animaste a buscar terapia, porque yo creo que esto es difícil para el paciente, pero también para la familia. Claro. Entonces ellos era como, no sabemos cómo ayudarte. O sea, estamos ahí, claro. Sí. No, es que tampoco nadie nos prepara para saber cómo... Digo, platicaba aquí en este podcast un día con mi amiga Bego y hablábamos de cómo acompañar, por ejemplo, a alguien que está en su lecho de muerte. Nadie nos prepara para eso. No. O cómo ayudar a alguien que acaba de perder a un ser querido. Pues no, luego venimos con estas frases de todo va a estar bien y esas cosas que no sirven de nada porque no hay una educación de cómo acompañar a alguien en un proceso así, ¿no? Sí, empecé con terapia. Me ayudó mucho a perdonarme, a tratar mucho la cuestión del abandono. O sea, desde ahí ya empezaste a detectar el abandono, el miedo y eso con el que habías crecido. Siempre estuve consciente de eso. Siempre estuve consciente de que mi mamá es mamá soltera. Y en mi caso, yo conviví como 1 año y medio
de cuando nací al 1 año y medio con mi papá y después él decidió irse. Entonces siempre en mi mente era, mi vida haya sido mejor si mi papá haya estado. Y siempre crecí con eso. Entonces siempre crecí con el querer que hubiera sido diferente. Sí, recriminando de por qué se fue. Mi vida haya sido más fácil si él haya estado. Entonces esta cuestión de abandono te afecta en muchas cosas. Claro. Siempre me sentí que no era suficiente. Eso te iba a decir, el abandono cuando somos pequeños nos hace creer que es mi culpa, ¿no? Que no me quiere tanto, yo hice algo para que se fuera, o no soy lo suficientemente buen hijo, bonito, bonita, lo que sea, y por eso se fue, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo decía, ¿qué hice para que él se haya ido? O con las demás gente, ya no tanto con mi papá, con mis relaciones de amistades amorosas, con mi familia. Si me pasaba algo, yo decía, no se los voy a contar porque no es lo suficiente importante. O sea, entonces, lo que le pasa a otros es más importante, lo mío es bien tonto. O sea, así como... Entonces, por ejemplo, mi adolescencia fue muy difícil porque la lidié yo sola, no porque mi familia no estuviera, pero porque yo decía, no soy importante. Y te costaba aceptar pedir ayuda o aceptar apoyo. Sí. Más aparte, crecer con una mamá que se esforzó, que sacó la situación ella sola, pues te hace decir, yo también tengo que ser así. O soy una carga, ¿no? O sea, esa parte de, no quiero ser una carga. Mi mamá ya tiene, y muchas personas que crecen con mamás solteras o papás solteros tienen como esta sensación de mamá ya trabaja demasiado, ya tiene suficiente sobre sus hombros. Me hago que soy el hijo bueno para no cargar más, ¿no? O sea, no quiero ponerle otra carga sobre sus hombros. Entonces, generalmente nos convertimos en el buen hijo, que eso tampoco es sano. Sí, no ayuda. No ayuda. Entonces, pues en la terapia trabajé mucho esta situación de soltar ese castillo de mi vida haya sido mejor si mi papá haya estado. Se hubiera ido. Vamos a hacer una pausa. Sí. Aquí, ¿verdad? Algún tipo de cierre. Ok. Sí, y creo que todos en algún punto idealizamos y pensamos que nuestra vida hubiera sido mejor si esto o aquello no hubiera pasado. Y la realidad es que no tenemos eso garantizado, ¿no? O sea, eso es lo que yo siempre digo. Si tu papá hubiera estado, no sabes si hubieras tenido una buena relación con él, si tu mamá y él se hubieran llevado bien, si hubieras sido responsable emocionalmente. O sea, si hubieras obtenido de él eso que deseabas, ¿no? Pero obviamente en nuestro deseo de ser amados por papá y mamá, pues nos creamos estas expectativas e ideas. Pero es muy torturoso también vivir pensando que no debería ser así y que podría ser de otra forma o que podría ser mejor, ¿no? O sea, nos hace sentir que también nunca nada es suficiente. Sí. Sí, algo que me decía la psicóloga, tienes que aceptar que tu vida que te tocó está bien y que te ha hecho ser la mujer que eras. Que a lo mejor si papá haya estado, no seas la que tú eres ahora. Y fue como aceptarme y decir, oye, sí es cierto. Oye, mira, soy esto. Oye, soy muy fregón en esto. Mira, quizás haya sido muy miedosa. Quizás mimada o chiqueada. Todo lo que hice en estos últimos 15 años, pues quizás no lo haya hecho, ¿no? Claro. O no me haya dejado hacerlo. Sí. O haya sido diferente. No necesariamente para mejor, también para peor, ¿no? Sí. Entonces, soltar ese castillo me ayudó mucho a sentirme más libre en este proceso. Súper, Ana, pues vamos a continuar hablando de esto en el siguiente episodio, que está muy interesante. La parte emocional es la que a mí me apasiona más, pero bueno, toda la información es muy importante. Entonces, vamos a hacer una pausa y continuamos.